Muchas gracias, Karim. Yo creo que como ha explicado también gran parte de las cuestiones relacionadas con esta exposición, yo sobre todo quería resaltar la importancia de tener aquí a un artista que yo creo que ha acompañado además la historia de la Casa Árabe prácticamente desde sus comienzos. Estamos en este momento de introspección acerca de estos 20 años, porque estamos repensando lo que ha sido la institución, lo que debe seguir siendo y lo que esperamos sobre todo que siga siendo, y ahí es donde surgen los nombres de aquellos amigos que han estado en el camino, y la figura de Hanusmi especial. Es una persona nacida en ese Irak de los años 50, en Kufa, orillas, ni más ni menos que el Éufrates, que eso ya marca mucho. Allí se fue a Bagdad, donde yo creo que hizo sus primeros estudios pictóricos, de arte, donde entroncó con las primeras vanguardias, porque en ese Bagdad yo creo que había un gran nivel de pintura, una gran herencia histórica, por supuesto, desde la herencia de todo lo caligráfico, pero también de los miniaturistas de Bagdad del siglo XIII, o todo lo que es cómo se interpreta el arte desde el punto de vista islámico, con la influencia helenística, ¿no? Aristóteles, Platón, todas esas cuestiones que yo creo que Hanus explica también y que conoce sobradamente, pero además es una persona que se integró perfectamente en plena movida madrileña en el año 81, creo que llegó a España, y en esa efervescencia de esa España en transformación, él que venía de una España todavía en pleno régimen dictatorial de Saddam Hussein, y con todo lo que ese paquete o ese bagaje personal y emocional implicaba, de repente llega a esa España también en transformación, que yo creo que fue un gran shock. En eso pues va produciendo su obra. Yo creo que hay una síntesis entre todas esas tradiciones históricas y culturales del mundo árabe y de su Irak tan importante, ¿no? Pero también recoge influencias, como pueden ver en estas obras, pues, de personas como Goya, o incluso de artistas muy variados a los que él ha consagrado también a gran parte de su estudio. Yo creo que es un honor poder contar hoy en este comienzo del 20 aniversario con Hanus y con la Embajada de Irak, el señor encargado de negocios de la Embajada de Irak y otros compañeros, la ministra consejera de la Embajada de la representación de la Liga Árabe de los Estados Árabes aquí en España, y otros colegas, algún embajador, colega nuestro, catedráticos, etcétera, el señor Abdo. Estamos todos muy contentos de que nos acompañe, señora del Ayuntamiento. Muchas gracias por acompañarnos también, es muy importante siempre su presencia aquí en esta casa. Entonces, bueno, yo creo que sin más, lo único que quería referir es la importancia de que, como dice, a veces, como decían unos, la arruga es bella, pues lo pequeño es bello, como ha dicho Karim Hauser, y es verdad que son dos grandes obras, nada pequeñas, pero son dos, y luego los bocetos en los que yo creo que se ve la introspección personal, emocional, acerca de cómo él compone, cómo él siente la obra. Yo creo que la historia de Irak pues está llena de momentos, ¿no? Desde el mito fundacional hasta todo lo que se produce, a lo largo de los diferentes hiccups en la historia, cuando se tiñen de sangre las aguas del Tigris en 1258 con la invasión de los mogoles, o posteriormente pues tantos y tantos acontecimientos como los que recoge la matanza del último monarca, Faisal II, en el año 1958, la matanza de Al-Raqab, que es el palacio en el que residían todavía la familia real, una monarquía que fue breve, de tres reyes, y que sin embargo pues tuvo también una importancia destacada en la historia de Irak. Yo en el Irak que viví del año 2001 a 2003 todavía resonaban todas estas cuestiones por todos lados. Llegué a visitar Babel, donde por supuesto uno no podía ver la torre de Babel, ese mito histórico, bíblico y fundacional del Irak y de esas culturas milenarias, ¿no? que han circulado entre las dos orillas, ¿no? del Tigris y el Éufrates. Pero es verdad que yo creo que todo resonaba. Hablan de la monarquía. Recuerdo haber estado reunido con alguien que todavía defendía la posibilidad en ese conato de búsqueda o de eclosión de libertad después de la
la guerra de 2003 y esos comienzos, ¿no? tan complejos y tan difíciles. Recuerdo haber estado con una persona, un viejo señor Pachachi, Adnan Pachachi, que todavía defendía la solución monárquica para Irak. Irak es un país hoy en día que yo creo que ha conseguido perfectamente, dentro de las enormes dificultades de la región de Oriente Medio y las propias que tiene el país, pero ir saliendo adelante en medio de grandes dificultades, como todos sabemos, pero a la vez yo creo que hay un horizonte prometedor, o por lo menos tan prometedor como el que esperamos todos en un momento en el que la situación internacional es tan compleja, tan difícil, tan llena de incertidumbre y de dificultad. Por lo tanto, no podemos más que congratularnos de que hoy tengamos a un artista hispano-iraquí, porque yo creo que fusiona las dos tradiciones perfectamente, como se ve en su obra, y tengamos a los representantes de la Embajada de Irak. El señor embajador se nos acaba de fugar al extranjero, se ha ido de embajador a Londres, con lo cual verdaderamente en estos meses en los que vamos a estar muy pendientes de la cuestión iraquí también, contaremos con la embajada, también la consejera que le acompaña, con lo cual esperamos que podamos hacer una serie de actividades. Tenemos pensando conferencias, cine, etcétera, y lo que por supuesto venga también propuesto, como ya sabemos que están trabajando desde la embajada. Por lo tanto, es un lujo tener a todos ustedes aquí en esta exposición. Gracias por venir, gracias al artista que tan generosamente está compartiendo su arte, su tiempo y su cariño y el afecto, que yo creo que es recíproco entre la institución, no ya personalmente, que yo he llegado un poco más tarde, pero yo sé de todos los que están en la casa que hablan siempre con ese cariño y ese afecto de ti, que además hoy yo creo que se nota en cómo hemos trabajado en esta exposición pequeña, pero tan grande y tan importante para nosotros, para abrir el foco de Irak. Muchas gracias. Porque la verdad es que me emociona tanto escuchar tanto como de cosas mías y ya no me encuentro que soy yo, pero bueno. En primer lugar, muy agradecido al director y la Casa Árabe, que además es verdad que es mi casa, porque yo desde que salí de Irak hace 45 años no he vuelto, todavía tengo el miedo a Saddam por el cuerpo, o sea que esos son los motivos importantes, y ahora parece ser que, bueno, ya veremos. Y en realidad la verdad es que esas dos obras, tanto La matanza del Qasr Rehab y como la Torre Babel, la Torre Babel lleva más de 20 años produciendo obras sobre la Torre Babel, porque pienso que, bueno, que soy de ahí y por otros motivos que no viene en cuenta ahora contarlos, que observé que desde Bruegel el Viejo, en Bruselas, que hice 2 cuadros sobre Torre Babel, en construcción, y yo intenté hacer, digamos, un Torre Babel en desconstrucción, ¿no? Porque pienso que bueno, pues es un tema, se comparten muchas culturas, aunque mi cultura inicial islámica no comparte el Torre Babel, pero yo pienso, claro, pues al vivir aquí en España, pues lógicamente, en fin, me influye mucho la cultura española, y además, en fin, me siento ciudadano del mundo, las religiones todas son mías y la ideología casi más o menos son mías, que decir que no soy un tipo que busca enfrentamientos, sino más bien la cercanía, ¿no? Entonces, esta obra, sobre todo La matanza de Qasr Rehab, pues ha sido, el que no conoce la historia, pues en mi juicio ha sido errónea, no tiene que ver nada con la política, es un homenaje a un rey que nació casi huérfano, enfermo, más un hombre pacífico, y si volvemos rápidamente a la historia de nuestra zona, cuando llegó Jamal Abdel Nasser a su golpe de estado, llamarlo como quieras, en Egipto, el rey Farouk le dijo: oye, lárgate, que no te queremos aquí. El Gaddafi en Libia se fue a rey Idris a curarse en Italia y hizo el golpe de estado. En el Yemen lo mismo, el rey Idris. Y en Irak el rey, en realidad, el día siguiente tiene que irse de viaje a ver a su novia en Turquía, y que no pudieron esperar un día para hacer ese golpe de estado, al margen de que estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Entonces yo creo que es un tema que lleva muchos años. Quería hacer esta obra, y créeme que a lo mejor sentimentalmente siente que la obra más grande que hice, porque es en cuanto, es homenajear a este hombre, ¿no? Porque es una obra sensible, lo que sabe pintar, lo que me dice que ha sido, en fin, en realidad no hay ninguna obra de arte sobre él. Hay muchos documentos, tanto en Irak, fuera creo que menos todavía,
Y entonces, pues, me gustaría ser un poco en fin, ojalá que sea el primero, en que memorizar a este hombre, dejarle, en fin, con toda humildad, una obra mía, que de hecho estas dos obras van para el Museo de Arte Contemporáneo de Bagdad. O sea, aquí casi un pequeño atraco, que están aquí y que estoy contento que sean visibles antes que van a Irak. Realmente, si me han pillado un mes después, ya casi no lo están aquí, ¿no? Por lo tanto, pues nada. Y luego, por otra parte, pues claro, yo entiendo que yo he sido profesor a lo largo de 20 años, he teorizado mucho, o sea, que detrás de cada gesto que hay por aquí hay algún significado, pero claro, es muy difícil ahora narrar lo que es, pero bueno, si cualquier momento en el acto, si alguna pregunta o lo que sea, pues encantado de explicarla, aunque sea una cosa sencilla. Y nada, pues muchas gracias por venir un día como hoy, que es un poco, en fin, complejo y complicado, pero bueno, pues muy agradecido de verdad y me hace mucha ilusión estar estas dos obras mías que reivindican un poco la historia de mi país original, ¿no? Que es la Torre Babel, y el homenaje a este rey que tuve la suerte que conoce un familiar suyo de cerca y bueno, pues, y por favor, no es nada político, o sea, es un tema personal quizá y un poco, bueno, pues yo también, en fin, con toda humildad, conozco la historia y que vio mi país de origen, en fin, si vemos, por ejemplo, desde su fundación en 1921 hasta el 58, yo creo que Irak no estaba mal. Después del 58 para acá, pues ya está ahí la historia mucho más visible, ¿no? Más que la otra. Así que nada, pues muchísimas gracias y gracias al director otra vez y sobre todo, perdón que se me olvida, a Karim, que hemos trabajado y se hace todo muy fácil, todos los que le he pedido se lo he hecho, incluso la puesta en escena y me parece todo excelente y de verdad, muchísimas gracias. Bravo.